Que el Señor les bendiga en una nueva clase. Habíamos visto en el video anterior sobre la teoría del manto. Estuvimos leyendo un poco sobre sus representaciones, sobre algunos ejemplos de cómo aparece el manto dentro de las escrituras. Entonces, lo que estuvimos estudiando fue la página 32 de nuestro manual de manto. Vamos a saltarnos la página 33 y la 34 para dejar esta parte para el final. Y vamos a continuar estudiando entonces la página 35 para poder seguir estudiando entonces otras representaciones de lo que es el manto dentro de la Biblia. Y aparece también en Isaías 59:16, y vio que no había hombre, y se maravilló que hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y cubrió de celo como de manto. Y también dice Isaías 61:10, que dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, otra de las representaciones que podemos encontrar el manto es manto de justicia. Recordemos que dentro de lo que nosotros estudiamos, tratamos de que todo tenga un significado y una representación. Dentro de la Biblia encontramos que el blanco viene a representar la justicia de Dios. Una de sus representaciones dentro de la Biblia es manto de justicia, que lo podemos representar con el color blanco. Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces podemos ver que otra de las representaciones del manto es manto de sanidad. Volvemos a recordar que cuando acontecen cosas sorprendentes, cosas maravillosas, cuando vemos manifestaciones diferentes del Espíritu Santo, en este caso, sanidad, esto acontece, número uno, el adorador se ha entregado como lo manda la palabra, en ayuno, en oración, en constante búsqueda del Espíritu Santo, y por lo tanto vemos su respaldo. Volvemos a hablar y a decir que los instrumentos por sí solos no tienen ningún poder, sino el adorador que se ha consagrado fielmente al servicio de Dios. Entonces, entre otras de sus representaciones es manto de sanidad. Esther 8:15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Entonces, leyendo lo que es Isaías y leyendo lo que es Esther, ¿verdad? Podemos encontrar entonces que otra de las representaciones del manto es gozo y alegría. Primera de Crónicas 15:17. Esto sería la versión habla hoy. Recordemos que hay muchísima variedad de versiones y no podemos agarrarnos solamente de la versión Reina Valera, sino que tenemos que ir a poder escudriñar más versiones. En este caso, la versión habla hoy de Primera de Crónicas 15:17 nos habla sobre el manto de humildad. Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces podemos ver que una de las representaciones es respaldo de Dios.
También en Lucas 19, 35, 36. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces estamos hablando de que otra de las representaciones es adoración. Primera de Reyes 19, 19 y 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó él su manto. Otra de sus representaciones entonces es llamamiento, llamado de parte de Dios. En Números 15:37, y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces esto lo habíamos leído en la primera parte del estudio del manual de manto, y dijimos que los judíos, aún en la época actual, para sus oraciones utilizan un manto que se llama talit. Ese manto representa, por medio de los cordones que se le ponen en su borde, representan los mandamientos para que ellos los recuerden en todo momento, para que no los olviden. Ellos se cubren su cabeza y con ese manto entonces hacen sus oraciones. Eso también podemos llamarlo como el manto de oración. Esa sería otra de sus representaciones. Ahora bien, dejando ahora sí aparte todo lo que son representaciones, ¿verdad?, que podemos encontrar en las escrituras de las diferentes menciones que hace sobre el manto, vamos entonces ahora a pasar a un pequeño estudio donde vamos a hablar sobre las consecuencias de danzar en pecado. Tenemos que aprender que tal cual los sacerdotes se presentaban delante de Dios, debían presentarse en total santidad. De lo contrario, había muerte. Quizás en este momento pueden haber muchísimos adoradores danzando en el altar, que si no están danzando en santidad, tal vez quizá no van a morir instantáneamente tal cual estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero sí podemos ver cómo hay muerte espiritual, cómo muchos adoradores están danzando y no están reflejando nada. Cuando se danza en el altar sin tener santidad, acarrean muerte espiritual, y por ende, si no se arrepienten y toman una dirección completamente diferente, van a llegar a acarrear también entonces muerte eterna. Tengamos mucho cuidado de cómo nos estamos presentando delante de Dios para nosotros entregar esa ofrenda viva de alabanza. Por lo tanto, vamos a tener entonces un pequeño estudio, consecuencias de danzar en pecado. Y esto es aplicable no solamente para nuestra danza con manto, sino para cualquier área en la que nosotros estamos sirviéndole al Señor. Para eso vamos a ir a Miqueas 3, del 2 al 7. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrasteis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. En este pasaje
de Miqueas 3, del 2 al 7, podemos ver cómo los jefes, los que estaban dirigiendo el pueblo de Israel, estaban haciendo acciones contra ellos que no estaban bien delante de Dios. Vemos cómo el Señor viene y les hace una advertencia de sus acciones. Nosotros, como adoradores de altar, debemos saber que nuestras acciones deben ser correctas delante de Dios, porque de lo contrario entonces el Señor nos va a hacer advertencias y podemos acarrear consigo consecuencias. Podemos leer el pasaje como nos dice que no hay respuesta de parte de Dios contra aquellos que arremeten contra su pueblo. Nosotros estamos sirviendo en el altar, somos servidores de Dios y debemos hacerlo de la mejor manera. Si nuestra razón de estar en el altar, de estar al frente, es ministrar la presencia de Dios, cuando se ministra en pecado, dice que Dios esconde su rostro. Qué vergüenza, qué feo estar ministrando y no adquirir ese objetivo, ¿verdad? De encontrarnos con el respaldo de parte de Dios. Podemos ver el 6, donde dice: por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Va a haber una acción completamente diferente a la que ellos esperan. Nosotros esperamos respuesta de parte de Dios, nosotros queremos contar con su respaldo, pero cuando hay pecado se cuenta con otra cosa completamente diferente a la que nosotros nos queremos encontrar. Nuestro fin es ministrar la presencia de Dios y contar con su respaldo, no lo contrario. Necesitamos ministrar de la forma correcta. ¿Qué pasaba con esta gente que estaba dirigiendo el pueblo? Estaban confundiéndolos porque no estaban obteniendo la respuesta que esperaban de parte de Dios. Estaban siendo causa de vergüenza. ¿Qué pasa cuando una persona actúa en pecado? Cuando intenta ministrar en pecado, el Señor le termina avergonzando. Cuando nosotros tendemos a ministrar en pecado, cuando nosotros o cualquier adorador tiene la vergüenza, o quizás no tiene ni vergüenza, se presenta en el altar sabiendo que no ha guardado su vida espiritual, no se ha apartado como lo manda las Escrituras, y tienden a presentarse en esa condición pecaminosa delante de Dios, tiende a ministrar al pueblo de una forma confusa, y esto es causa de vergüenza. Nosotros tenemos que ministrar íntegramente. Les había dicho en el video anterior, en la primera parte del estudio de la teoría del manto, integridad es hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Nosotros no podemos fingir delante del hombre y creernos santos. A Dios no se le puede engañar. Dice la palabra que Dios tiene puestos sus ojos sobre todos los moradores de la tierra. Así que nosotros no podemos ocultarnos de Dios. Necesitamos ser íntegros en todo momento y entender que la administración a Dios tiene que hacerse con responsabilidad, tiene que hacerse con compromiso. Tenemos que entender que el servicio a Dios debe hacerse como la Biblia lo dice y no como yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces estamos ministrando confusión al pueblo. Necesitamos hacerlo de la forma correcta, porque entonces de lo contrario va a haber un momento en que Dios nos puede avergonzar. Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios vengativo. El Señor nos deja las Escrituras para que nosotros caminemos íntegramente, para que nosotros vayamos a ella y sepamos cómo hacer la forma correcta de adoración, cómo debemos presentarnos correctamente delante de la presencia de Dios. Si bien es cierto, el ministerio de la danza es un ministerio precioso, pero no solamente es presentarnos a lucir vestuarios, a lucir técnicas, a lucir instrumentos. Esto va más allá, mis hermanos. Esto es ministrar la presencia de Dios y tenemos que hacerlo de la forma correcta. Debemos entender que la administración a Dios se hace como Dios quiere. Nosotros no podemos dejar de congregarnos y de la noche a la mañana tener el pensamiento de que yo sirvo. Y no está bien. Si yo no me congrego, no tengo nada para dar. Si yo no me congrego, ¿cómo yo me voy a presentar de la noche a la mañana vestida de danza a ministrar la presencia de Dios como si fuera algo normal?
La Biblia dice, sin dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Si usted es un adorador que piensa que porque hoy avisé que no fui a la iglesia y la siguiente semana avisé que no voy a la iglesia y la tercera semana avisé que no voy a la iglesia, estoy cumpliendo con el reglamento interno para poderme presentar delante de Dios y adorar. Estamos mal, hermanos. Usted tiene que entender que usted tiene que ser un adorador entregado, que usted ha sido llamado por Dios, usted es un adorador apartado. Por lo tanto, tiene que tener como prioridad a Dios. Independientemente de si usted avisa o no avisa, tiene que entender que se le está haciendo una mala costumbre y un hábito el estar faltando a la iglesia. Si nosotros vamos y estudiamos lo que la Biblia nos habla desde el Éxodo, Levítico, nos está diciendo cómo fue que los levitas y los sacerdotes ministraban dentro del templo, dentro del tabernáculo, y ellos estaban ahí día y noche. Si bien es cierto, nosotros no pasamos día y noche en el templo porque tenemos un llamado totalmente diferente, pero nosotros tenemos que entender que adoramos al mismo Dios y por lo tanto yo tengo que permanecer todo el tiempo posible, todo el tiempo que yo pueda dentro de la casa de Dios. Eso se llama deleitarse en la presencia de Dios, eso se llama tener necesidad de su presencia. Tenemos que ser responsables con nuestro llamado. Por lo tanto, estaríamos ministrando confusión al pueblo. Dios viene y puede avergonzar, porque le recuerdo, usted puede engañar al hombre, a Dios nadie lo engaña. En Éxodo 34:35, y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, recordemos que los hijos de Israel están hablando de las 12 tribus de Israel, y dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Por qué hacía esto Moisés? Porque la gloria de Dios era tan grande que era necesario que él cubriera su rostro, de lo contrario ellos se aterrorizaban de lo que veían en Moisés. Ahora, ¿qué pasa cuando se ministra en pecado? La gente no recibe ni percibe la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se andan pecados. Si bien es cierto, Moisés estaba actuando de la forma correcta y él tenía que tapar su rostro por su gloria, pero nosotros tapamos la gloria de Dios cuando nosotros no ministramos en santidad, cuando nosotros no estamos ministrando íntegramente. Pecado, recuerden que es todo aquello que nos separa de Dios, la mentira, la murmuración, el engaño. Engañar es pecado delante de Dios. Muchas veces juzgamos pecados morales. Muchas veces decimos, una mentirita blanca. No hay mentiras blancas delante de Dios, ni mentiras pequeñas. Mentira grande, mentira pequeña es mentira delante de Dios y debemos aprender a actuar de la forma correcta. Les digo, el Señor avergüenza a todo aquel que actúa de la forma que a Él no le agrada. Todo lo que vaya contrario a lo que la Biblia ya nos dejó dicho que debemos actuar, todo eso es pecado. Nosotros no podemos llevarle la contraria a Dios. Cuando le llevamos la contraria a Dios, estamos actuando en rebeldía, en rebelión, tal cual lo ha hecho Satanás desde el principio que fue creado. Él actuó en rebelión contra Dios. Cada vez que nosotros le llevamos la contraria a la palabra, estamos actuando en rebelión. Debemos tener muchísimo cuidado de la forma en que nosotros estamos ministrando en el altar. Somos los primeros que debemos pesarnos antes de pararnos a ministrar la presencia de Dios. Y también dice 2 de Corintios 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No permitimos que otros lleguen a ver la gloria de Dios. Cuando nosotros tendemos a adorar a Dios en pecado, donde creemos que nadie se está dando cuenta en el secreto lo que nosotros estamos haciendo, si estamos caminando en pecados ocultos, eso lo único que hace es que los que llegan al servicio mientras se está ministrando no puedan percibir la gloria de Dios. Debemos entender que nosotros estamos llamados a ministrar la presencia de Dios,
a ser canales transmisores de su gloria. Si nosotros estamos ministrando en pecado, somos nosotros los principales muros que no permiten que la gloria de Dios pase a los demás hermanos que han llegado a querer conectarse con su presencia. Necesitamos entender que nosotros no podemos ministrar en condición de pecado. Eso tiene consecuencias, y una de esas consecuencias es muerte espiritual. Nosotros no podemos jugar a ser más inteligentes que Dios. Hoy yo puedo decir, hoy falté a la iglesia porque me dolía la cabeza, pero a la realidad quizás faltamos porque llegó un miembro de nuestra familia, porque llegó algún familiar, y mentimos diciendo, es que hoy me duele la cabeza, pero lo que están haciendo es mintiendo porque no querían ir, porque querían aprovechar su tiempo en otras cosas. ¿Qué dice la Biblia? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces queremos presentarnos delante de Dios ministrando en contiendas, ministrando en murmuraciones, ministrando con vanagloria. ¿Y qué dice la palabra? La palabra viene y trae una gran lista donde dice quiénes no van a entrar al reino de los cielos. Pesémonos cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual. Es visible cuando una persona está muriendo en su espíritu, porque no se refleja en ella el fruto del espíritu. Se reflejan los frutos de la carne. Comenzamos a ver que ya no es un hermano que saluda, que ya no es un hermano que quiere mezclarse con los otros hermanos. Empezamos a ver que falta constantemente a la iglesia. Podemos ver reflejado en su rostro una pesadumbre terrible. La Biblia es sumamente clara. La Biblia no miente. Cuando nos habla de la muerte espiritual, eso se refleja en nuestra vida natural. Entonces, hermanos, pesémonos cómo estamos nosotros ministrando la presencia de Dios. Dios es fiel cuando da una palabra. Y si Él habla y Él dice que Él está preparando una atmósfera para aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, pero esos adoradores que no quieran entrar dentro de esa atmósfera van a ser avergonzados. Y esto es visible. Es necesario que los que están adorando en un altar se pesen en una balanza, que se examinen, que se autoexaminen y que vayan a la Biblia, que es ese parámetro para nosotros para saber cómo estamos delante de Dios, y que nos pesemos, porque de lo contrario hay juicio de parte de Dios. Dios es el que decide a quienes llama y a quienes quita. En San Juan dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vivimos tiempos donde el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que van a la Biblia, aquellos que le alumbran las escrituras, en esos que están yendo a buscar su presencia, en esos es que va a ser visible la gloria de Dios, tal cual Moisés cuando estuvo con el Señor. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad, esos adoradores fieles, esos adoradores íntegros, esos adoradores que no pasan poniendo excusas por todo, a esos adoradores son los que Dios va a utilizar. A esos adoradores son los que Dios toma en cuenta para su servicio. Pero a esos que pasan poniendo excusas, a esos que no tienen tiempo para Dios, a esos que pretenden servir cuando quieren y cuando no puedo, a esos son los que Dios va a avergonzar. Pesémonos, que Dios viene hablando, pesémonos para que no seamos avergonzados. De verdad, tomemos las mejores decisiones, porque de lo contrario, el Señor va a sacar a la luz y va a quitar del altar a aquellos que están adorando en pecado. Pecado no solamente es fornicación, adulterio. Pecado no solamente es la mentira. Cuando nosotros decidimos hacer lo malo, automáticamente estamos decidiendo pecar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es necesario que vayamos a la Biblia, y si la Biblia nos redarguye y nos empieza a incomodar, entonces encendamos esas luces que nos dicen algo no anda bien. Es necesario
que en estos tiempos seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre anda buscando. Si bien es cierto, van a haber momentos donde se nos van a complicar las cosas, pero todo el tiempo, ahí sí es cierto, mi hermano, que estamos mal. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, entonces hay consecuencia para el que está danzando en pecado. Tengamos mucho cuidado de cuál es la manera en que estamos sirviendo a Dios. ¿Lo estamos haciendo por amor y por gratitud a Dios o lo estamos haciendo por deber? Porque ya estoy ahí, tengo que hacerlo. Estamos mal, eso es una forma de pecar delante de Dios. Recordemos que nosotros nos debemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque día con día Él nos cuida, Él cumple sus promesas, Él cumple lo que nos dejó en su palabra. Por gratitud es que nosotros debemos servirle al Señor. Recordemos que la Biblia dice que todo lo que hagamos para Dios sea hecho con amor. Que no hagamos las cosas para los hombres, porque cuando caemos en ese juego de que lo hago porque ya tengo que quedar bien con el pastor, tengo que quedar bien con la pastora, hermano, estás entregando un servicio no agradable delante de Dios. Tengamos mucho cuidado de que estamos sirviendo a Dios por amor y no por deber. Cuando se sirve por deber, se comienzan a caer en hábitos pecaminosos. Y esto hace que sus consecuencias resulten cargadas y manchadas por la ausencia de santificación. Que en su servicio a Dios se note el compromiso, la seriedad y el amor al Señor. Y lo que nos dice 2 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Recordemos que el Señor nos está probando constantemente. Nosotros somos un altar que debe encender el fuego cada mañana. Yo también soy ese holocausto que va a ser quemado en el fuego cada mañana. Si yo no estoy ministrando la presencia de Dios correctamente, ese humo que va a subir delante de Dios va a ser un humo desagradable, por lo tanto un fuego extraño. La misma palabra nos está diciendo en Corintios, la obra de cada uno será manifiesta. También hay otra palabra que dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tarde que temprano la verdad sale a la luz. Cuando nosotros cometemos pecados ocultos, llámese engaño, decir una cosa que no es para tratar de salvarme de una disciplina, de que no me llamen la atención, eso se llama mentira, eso es un pecado oculto, intentar ocultar la verdad por medio de cualquier cosa que yo vaya a inventar para tratar de salvarme. La palabra dice que toda obra va a ser manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Nosotros no podemos engañar a Dios, recordemos, les decía, somos un sacrificio, nosotros somos el holocausto, a la misma vez nosotros, este cuerpo es esa leña que va a encender el fuego delante de Dios. Si yo no estoy actuando de la forma correcta, tarde que temprano en el altar va a salir ese humo, ese fuego, y va a revelar la verdadera persona que soy, el tipo de ofrenda que yo he ido preparando con los días, porque muchas veces ministramos solamente, llegamos, oramos y solamente ese día que me tocaba ministrar, solamente ese día oré y me puse a cuentas con Dios. Pero recordemos que como ofrenda viva preparamos cada día vamos a la palabra para poder engordar esa ofrenda, para poder hacer que ese fuego, que ese humo que va a subir delante de Dios sea de calidad. Nosotros no podemos presentarle al Señor una ofrenda adulterada, que nuestra ofrenda sea pura, que no vaya revuelta con ningún tipo de componente que vaya a contaminar o que vaya a robar la pureza de esa ofrenda. Necesitamos pesarnos delante de Dios, que cuando yo me presente en el altar esté actuando como Dios quiere que yo actúe. Nosotros no podemos jugar al adorador. Volvamos a lo que dice Juan, adoradores en espíritu y en verdad, porque el Padre anda buscando esos adoradores. Si el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, es porque hay adoradores también falsos,
pesémonos y que seamos del grupo que el Padre anda buscando. Estemos listos, estemos preparándonos en santidad como el Señor manda. Esto no se negocia. Después de ver el video teórico, recuerde que también se está subiendo un video práctico, aproximadamente 3 movimientos básicos para que de esa manera no se sature tanto. Recuerde tener su cuaderno a mano, recuerde tener su lápiz o lapicero, hacer todas las anotaciones tanto de lo teórico como de lo práctico. En los videos prácticos vienen tips agregados en el video que le van a ayudar muchísimo en su desarrollo, en su desenvolvimiento dentro de la danza. Es importante que usted anote todo lo que usted pueda anotar. De pronto, si usted tuvo una idea que hizo falta y que le funciona, escríbala, porque es importante que usted se desarrolle de la forma correcta. ¿Para qué? Para que usted pueda ministrar de la mejor manera delante de Dios. No se limite a que usted aprende para usted. Entienda, Dios es un Dios de propósitos. Dios quiere que así como nosotros nos llenamos, así como nosotros recibimos por gracia, también demos por gracia a otros. Van a haber otros que vienen detrás de nosotros y van también a querer aprender danza. Entonces, apréndalo como si usted fuera también a enseñar el día de mañana. No se limite a que yo aprendo porque tengo que hacer el examen y salir de mi examen. No, aprenda como si usted también fuera a enseñar el día de mañana. Haga todas las anotaciones posibles. Si tiene dudas, escríbalas. Acá tenemos una parte donde se escriben lo que son sugerencias o comentarios. Escríbalos y en algún momento pues yo los leeré y los contestaré en la mayor brevedad. No se quede con las dudas, pero sí es necesario que anote todo lo posible. Y le repito, estudie y aprenda como si usted mañana fuera a enseñar. Él va a tomar en cuenta a aquellos que están caminando y están dando esa milla extra, aquellos que se preparan con pasión, no solamente para mí, para yo aprender y dar lo mejor en el altar, no, para poder enseñar a otros. Y tomemos en cuenta todas las sugerencias, no solamente los aprendan y memoricen, sino también practíquelos, como les dije en el video anterior, con diferentes tipos de música, diferentes alabanzas, diferente adoración, para que usted pueda desarrollarse en ambas áreas, que son las que nosotros ejecutamos siempre en la danza congregacional. Eso sería entonces por hoy, ¿verdad? Hoy vimos entonces otras representaciones de manto y consecuencias de danzar en pecado. Recuerden ver los videos prácticos. Estuvimos viendo la semana pasada 3 movimientos básicos. Entre esos vimos aguas, cobertura y también ofrenda. Nos vemos entonces una próxima clase. Recuerden estar estudiando, estar repasando materia, porque después de esto se viene lo que es el examen. Que el Señor me los bendiga y reciban un fuerte abrazo de mi parte.